Hay algunos que quieren tener también este material que está muy, muy lindo. Y estamos unidos con muchas otras iglesias. Estamos unidos a miles de iglesias que están transitando también este tiempo de campaña donde oramos, ayunamos, pedimos al Señor juntos por nuestro país, por Argentina, por la iglesia de Argentina y para que el Señor nos levante y seamos la iglesia que tenemos que ser para este país. Hoy me toca hablar un tema que es lo que comenzamos a partir de hoy, que es acerca de la iglesia apostólica, ¿sí? Pero vamos a orar primero, ¿sí? Señor amado, en el nombre de Jesús, toda la gloria a ti, Señor. Qué bueno que es estar en tu presencia y en familia. Papá, pedimos que tu palabra en esta noche sea viva y eficaz para nuestros corazones, nuestras vidas, y nos ayudes a entender cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito para nosotros como iglesia y cómo debemos accionar en este mundo también. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no voy a entrar, hoy me van a ver un poquito en mi faceta más de maestro que de pastor y predicador. No voy a entrar a definir la cuestión de apóstoles, ¿sí? Sino más bien hacia dónde apunta esta semana, como lo van a estar viendo en los devocionales, que es en la cuestión de la iglesia apostólica. Obviamente, si es una iglesia apostólica, tiene que influir apostólico, pero lo vamos a entender desde el punto de vista que lo están tomando estos hermanos, aunque el tema apostólico es muy profundo, muy grande y tiene muchas aristas desde las cuales podemos tomar. Pero vamos a ir a la base primero, porque el apóstol, quiero que la mayoría saben, significa enviado, ¿sí? Enviado. El Señor Jesús envió a sus discípulos y ellos, en el poder del Espíritu y la autoridad del Señor, comenzaron la iglesia enviada a este mundo. Me gusta una vez, meditando sobre esto, que discípulo significa seguidor, apóstol significa enviado. Yo no puedo ser enviado si primero no soy un seguidor. Y hay quienes quieren ser enviados sin ser seguidores. Y el Señor Jesús siempre, primero, nos prepara para que seamos discípulos y luego nos manda y nos envía en una comisión apostólica. Apóstol significa enviado, pero no enviado cualquier enviado, porque yo puedo enviar a una persona a comprar los mandados, incluso hay casos en la Biblia de gente que fue enviada de una iglesia a la otra a llevar una ofrenda, pero no por eso esa persona era un apóstol. El apóstol es alguien que era comisionado, que iba en nombre de alguien, que llevaba una autoridad y tenía una delegación sobre su vida, una comisión sobre su vida. Por eso hace todas las cosas mucho más profundas y distintas. La palabra apóstol no fue creada por el Señor Jesús. No es una palabra cristiana, si se puede decir. Ya era una palabra que existía. La palabra apo, que significa lejos, y stelos, ¿no?, que es la otra parte de la palabra, significa comisionado, enviado, delegado, toda esa parte. Entonces es como ir lejos, ¿sí? Enviado a ir lejos con una delegación y una autoridad y todo lo que implicaba esa palabra, porque generalmente se aplicaba a gente que era comisionada para ir a un lugar a llevar un mensaje o a llevar algún decreto, una declaración, algo a esa tierra o a ese lugar. Era una palabra que, según varios autores, era, por ejemplo, un enviado, un emisario de Roma que iba a una de las tantas conquistas que el ejército romano tenía
una ciudad que había conquistado. Y en ese lugar, este emisario estaba encargado de incluso establecer la cultura de Roma. ¿Para qué? Para que cuando el César o alguna autoridad romana llegara a ese lugar, se sintiera como que estaba en Roma. Entonces, a mí eso me habla muchísimo, porque el Señor nos ha dado a nosotros el ser, por ejemplo, embajadores, el ser enviados, y si el Señor nos llama a una iglesia apostólica, es porque fuimos enviados a establecer cultura, la cultura del reino, la cultura del cielo. Nosotros no fuimos enviados a establecer cultura religiosa ni cultura evangélica, porque a veces pareciera que eso es lo que llevamos. Cómo se tiene que vestir la persona, cómo tiene que hablar, el léxico, la Biblia que tiene que usar y tantas cosas que a veces imponemos pensando que eso es cultura de Dios, cuando en realidad son culturas religiosas. La cultura del reino de Dios pasa por otro lado, es mucho más profunda, viva y es la que transforma. Porque, hermanos, hoy charlábamos en la mañana con los hermanos de Ginosco. Yo les decía, enseñar conducta, sí, la persona puede de alguna manera recibir el que tiene que cambiar o hacer ciertas cosas, pero el que yo lo diga como pastor y les diga, usted puede hacer esto no, yo le prohíbo que haga, no, yo no gano nada con eso. Porque si yo le digo, haga tal cosa, pero usted en su corazón no ha cambiado, lo único que logré es educarle la conducta. Y yo no fui enviado, ni fuimos enviados a educar la conducta de nadie. Lo que nosotros somos enviados es a llevar el poder del evangelio, que es lo que transforma el corazón, y establecer la cultura del reino de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, nosotros somos también como iglesia enviados a establecer cultura del reino. Predicamos las buenas nuevas de salvación, ¿sí? El evangelio, que eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas. Pero las buenas nuevas de salvación por medio de la cruz. Esta obra poderosa del Señor Jesús que nos ha dado salvación, justificación, redención, libertad, paternidad y tantas cosas que están allí y que se desprenden de la obra de la cruz. Por eso le tenemos que dar tantas gracias, porque cuando nos ponemos a enfocarnos en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, no fue solamente el Señor Jesús muriendo en la cruz por tus pecados. Eso es parte de toda la obra que el Señor hizo en la cruz a favor nuestro. Y yo cuando me pongo a ver eso, me emociona saber que el Señor hizo tanto allí en la cruz entregándose, tanto. Pero nuestra comisión no queda solamente allí, porque como les decía, somos enviados a predicar el evangelio, a predicar la salvación en el Señor, para que reciban esto, pero también somos enviados como hijos a establecer cultura. Y esa cultura se tiene que establecer en nuestras casas, nuestra vida, nuestras familias, en la iglesia y a través de la iglesia a todo aquel que podamos predicarle y alcanzar para el Señor. Somos parte de algo muy grande. Por eso el Señor Jesús enseñó a que orásemos, venga tu reino. Venga tu reino. La iglesia tiene que orar, venga tu reino, para que se establezca la cultura del reino de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, en las familias y en todo lugar donde nosotros podamos influenciar. En esos lugares el reino de Dios se tiene que manifestar. Por eso, en base a esto quiero tocar algunas cositas de lo que es una iglesia apostólica y cómo avanzamos hacia una iglesia apostólica. En primer lugar, quiero hablar de la autoridad y el poder. Autoridad y poder. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les dijo,
toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje lo conocemos mucho. Cuando se habla de misiones, este pasaje va como diría un profesor de historia, de cajón, ¿no? Porque te van a tomar eso. Pero generalmente este pasaje lo toman desde la parte donde dice, por tanto, ¿sí? Por tanto vayan, por tanto id y haced discípulos. Como que de ahí arranca el pasaje o la gran comisión. Pero la gran comisión no arranca ahí. La gran comisión arranca en el versículo anterior cuando el Señor Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto vayan. Es que, hermanos, la iglesia apostólica necesita caminar bajo la autoridad de un nombre, y ese nombre es el nombre sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús. Porque al Señor Jesús se le ha dado autoridad, es que nosotros podemos ir en su nombre. De hecho, cuando leemos el libro de los Hechos, solamente el libro de los Hechos, sin mencionar las cartas, solamente el libro de los Hechos, es impresionante la cantidad de veces que dice que en su nombre hicieron esto, aquello, y fueron y liberaron, y todo lo que hacían era en su nombre. Porque entendieron la realidad, entendieron la autoridad, lo que significaba el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Y eso hay que entenderlo, porque no es tampoco cuestión de usar el nombre porque sí. ¿Se acuerdan los hijos de ¿cómo? Escevas, gracias, amor. Tengo mi apuntadora. Los hijos de Escevas, estamos en un mismo, y eso que no. Los hijos de Escevas, ¿no? Que fueron a liberar a una persona y le decían al demonio, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, no tenían ni idea en el nombre de quién. Y el demonio dice que pudo más que ellos. Y les rompió los vestidos, los golpeó, salieron corriendo. No pudieron. ¿Por qué? Porque no habían entendido el poder que hay en la autoridad del nombre de Jesús. Y eso es algo que vos y yo, hermanos, tenemos que entender. A veces usamos el nombre de Jesús como un latiguillo al final de nuestras oraciones. Señor, bla, 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 te lo pido en el nombre de Jesús, amén. A veces ni tomamos conciencia de lo que estamos diciendo. Por eso yo, cuando tomé conciencia de eso, y cambié mi forma de orar, no decía en el nombre de Jesús, amén, sino al principio lo puse. Para que sea consciente yo de en nombre de quién estoy orando. Por eso siempre arranco diciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Porque no quiero que quede como algo vano ahí al final de mi oración. Que se ha transformado muchas veces en eso, un latiguillo cuasi mágico, de que si digo eso se va a cumplir. El nombre de Jesús es mucho más grande que eso. Yo tengo que tener revelación del nombre de Jesús. De quién es el nombre, quién es ese que tiene ese nombre. Por eso tenemos que avanzar en el conocimiento del nombre de Jesús. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios el Padre. Gracias, Amelia. Nombre sobre todo nombre.
Hermanos, esto significa que no hay nombre en el universo que sea más alto, siquiera igual al nombre de Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre. No hay como Él. A Él se le ha dado una autoridad en ese nombre que está por encima de toda autoridad. No hay hombre, no hay ser vivo, no hay ser espiritual que se pueda levantar y que sea más alto que el nombre de Jesús. No lo hay. Él es el nombre sobre todo nombre. Por eso lo tenemos que entender y la iglesia lo tiene que entender así. Cada vez que oramos y decimos en el nombre de Jesús, estamos apelando a la autoridad máxima de este universo. Por eso el nombre de Jesús no puede ser rebajado. No lo podemos minimizar. No lo podemos echar abajo. No, para nada. Hermanos, estamos en el nombre sobre todo nombre. Por eso cada vez que leemos la palabra, usted se va a encontrar tantas veces en el Nuevo Testamento con esta frase: en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en su nombre, constantemente, porque la base de la autoridad del cristiano es el nombre de Jesús. Efesios 1, 21, 23 sigue afirmando de esto. En la NTV dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¡Wow! Él es grande. Él es el nombre sobre todo nombre. Él es el nombre sobre todo nombre. Por eso, hermanos, cuando oramos y tenemos revelación de esto, entendamos que primero Él nos va a ayudar a orar en su voluntad. Pero en el momento que vos digas en el nombre de Jesús, si lo decís con revelación de qué estás diciendo con eso, tené confianza que Él se va a mover, Él lo va a hacer. A mí me impresionó tanto cuando estuvimos en la campaña con Carlos Anacondia y participamos en esa campaña, ver cómo los demonios se sujetaban al nombre de Jesús. Y yo no podía entender cómo traían uno endemoniado y lo sentaban en la silla, te ato en el nombre de Jesús, te quedas ahí. Y el tipo estaba manifestado, pero sentado y no se movía de ahí. Y llena la carpa esperando turno para ser liberado. Yo decía, para mí eso rompió todo mi pensamiento de lo que yo entendía de una liberación. En el nombre de Jesús se sujeta todo, todo. He sabido de un pastor amigo, me contaba que un día lo asaltaron, le querían robar, a punta de pistola llegaron y él dijo: en el nombre de Jesús baja la pistola. Y empezó el tipo, y bajó y salió corriendo. Y a veces no nos damos cuenta del poder que hay, de la autoridad del nombre de Jesús. Por eso que el Señor Jesús nos da esto, le dice a los discípulos: toda potestad me ha sido dada, por tanto vayan, yo les doy a ustedes esa autoridad. Una iglesia que no cree o que no se le ha revelado la autoridad del nombre de Jesús, no podemos decir que es una iglesia apostólica, porque no está confiando y afirmándose en la autoridad de ese nombre. Por eso avancemos en conocer el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, hermanos, no se mueve en el nombre de cualquier ser humano o de una institución, ni siquiera de una denominación. La iglesia, nosotros no podemos afirmarnos y confiar en el nombre de
tal persona o de tal denominación o de tal institución. Nosotros avanzamos en el nombre de Jesús. Es bueno tener nombres, sí, nuestra iglesia tiene un nombre, pertenecemos a una denominación. Hay personas que el Señor levanta para dirigir, pero eso no significa que la iglesia se va a apoyar en esa persona, o en ese nombre, o en esa institución. El único lugar donde nos apoyamos, el único fundamento, es Jesús, el nombre de Jesús. Amén. Ahora, aunque el Señor les dio el nombre, su nombre, la autoridad de su nombre, en el libro de los Hechos leemos lo siguiente. Hechos 1, del 4 al 5 dice: mientras estaban juntos, antes que el Señor ascendiera, ¿no?, después de su resurrección, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Les da autoridad, pero aún dándoles esa autoridad tan grande, les dicen: no se muevan acá todavía, porque ustedes necesitan estas dos cosas: la autoridad y el poder. La autoridad y el poder. Hechos 1:8: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuché también este versículo muchas veces en conferencias misioneras y siempre se enfocaban en la segunda parte: ¿hasta dónde tenemos que ir? Pero pocas veces escuché enfocarse en la primera parte, donde dice: recibirán poder. Hermanos, ¿por qué la iglesia necesita entender también esto? Porque nosotros no podemos hacer la obra de Dios con fuerzas de hombre. No se puede. No se puede hacer lo que es de Dios con las fuerzas del hombre. Por eso el Señor nos capacita con estas dos cosas y con el poder que activa nuestras vidas, con los dones que el Señor nos da, con la unción que pone en nosotros, con toda la manifestación del Espíritu que el Señor quiere a través de la iglesia. Siempre que leemos en el libro de los Hechos, dice que predicaban el Evangelio de Jesús y las señales les seguían. Y había manifestaciones de señales y milagros y todo eso. Y he visto y he sido partícipe y sigo viendo a veces una iglesia que cree que solamente tenemos que convencer a la gente de manera intelectual para que se cambien de religión. Y ¿saben qué? Una vida en el Señor no es un cambio de religión. Hay un ángel que se quedó con ganas de tocarla. La iglesia no puede hacer las cosas del Señor en la carne, porque no se trata de argumentos. No se trata de ganarle en argumentos a otra persona. No se trata de convencerlo a que se haga evangélico. Porque el evangelio de Dios, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. La única manera, Pablo también, no está eso, chicos, no, la única manera, Pablo dice en 2 de Corintios, creo, 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar todo argumento, toda altivez, toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y yo les puedo asegurar, hermano, que si salís a predicar de una manera intelectual, simplemente a convencer a la gente, te vas a encontrar con miles de argumentos muy bien elaborados contra los que no vas a poder.
Porque el Evangelio de Dios es poder. Y cuando el poder se manifiesta, cuando vos vas con el poder de Dios, capaz que no necesitas hablar demasiado, porque toda la otra parte la va a hacer el Señor. Toda la otra parte la hace el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es el Espíritu Santo en su ministerio de traer convicción de pecados, de justicia y de juicio. Y creo que, si no mal me equivoco, todos los que estamos acá hemos pasado por la experiencia de esa convicción de parte del Espíritu Santo. Él hizo la obra. ¿Usó a una persona así? Pero Él hizo la obra. Y vos y yo necesitamos ese poder, que puede estar en las palabras, que puede estar en acciones. Puedes orar por una persona por sanidad, por libertad, por restauración, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, lo que sea que sean señales. El Señor quiere levantar una iglesia así, con autoridad y con poder. Cuando Juan y Pedro fueron azotados y en el Sanedrín les dijeron: no prediquen en ese nombre, ellos salieron, dice, gozosos de haber padecido por el nombre de Jesús. Y cuando le contaron a la iglesia oró. Y la iglesia dice: Padre, permítenos seguir predicando el Evangelio. Y que se sigan levantando señales y prodigios y milagros en el nombre de Jesús. Eso, créanme que eso es una iglesia apostólica. Conscientes de la autoridad del Hijo, conscientes del poder que hay de parte del Espíritu. Porque eso es lo que la iglesia es y Dios quiere para la iglesia. Amén. ¿Cómo se ve una iglesia apostólica? En la escuela, la SS, estamos viendo algunos libros y me gustó mucho. Danny Silk define algunos puntitos de cómo se ve una iglesia apostólica. Y quiero compartírselos porque después quiero pasar al otro punto que va acompañado con este. Pero ¿cómo se ve? Primer punto dice: tanto la adoración como la actividad sobrenatural son prioridades en esta atmósfera y estilo de vida de los santos, porque la presencia de Dios es la máxima prioridad. ¿Es Jesús, es la presencia de Dios la máxima prioridad aquí? ¿Es la máxima prioridad en tu vida? Entonces, la adoración y la actividad sobrenatural, o sea, esa expectativa constante de que Dios obre milagros, señales y cosas a mi alrededor, tiene que estar. Una iglesia apostólica muestra esto. Adoración profunda, entendida en adoración. Hermanos, cada vez que adoramos, no estamos cantando canciones que hablan de Jesús. No estamos divirtiéndonos un rato y pasándola bien, aunque la pasamos bien. Una iglesia apostólica es una iglesia que tiene un sentir de adoración muy profundo, que no solamente lo hace porque le gusta, sino porque entiende que Dios es digno de esa adoración. Establece un ambiente de adoración. Por eso yo le animo a venir los miércoles y tener un tiempo de adoración, de búsqueda, pero también le animo a que los domingos llegue a las 7 y juntos vayamos juntos en adoración. Bueno. Amén. Porque la reunión arranca a las 7, hermanos. Algunos creo que no se enteró, pero arranca a las 7. Y entonces juntos vamos escalando, como decía esa vieja canción, escalando al monte para adorar y encontrarnos con el Señor. ¿Eso? ¿Sí? Segundo punto, se envía a los santos para que, al igual que Jesús, destruyan las obras del diablo
que incluyen la enfermedad, el malestar, la aflicción. Los santos viven para demostrar a todo el mundo que Dios siempre es el bueno y que el diablo siempre es el malo. ¿Por qué se enfatiza esto? Porque muchos piensan a veces que hay cosas que son voluntad de Dios y no se dan cuenta que son voluntad del diablo. Dios siempre es bueno. ¿Se acuerdan de esa película? Dios siempre es bueno. ¿Cómo era? Todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, ¿no? Algo así. Pero, hermanos, vos y yo somos enviados a destruir las obras del enemigo en el nombre de Jesús, porque para eso vino. Y entonces nuestra tarea es poder liberar a las personas, sanar, restaurar, o sea, en el nombre de Jesús ser usados para eso, para traer a las personas libertad y vida en el Señor y liberarlos de las garras del enemigo. Y vos y yo tenemos parte en eso. Esto no es de algunos. Todos tenemos parte. Si has creído en el Señor, si el Señor es el Señor de tu vida, si hay poder en tu vida de parte del Espíritu, sos enviado y Dios te va a usar. Y Dios te va a dar el poder traer libertad a una persona, destruir las obras del enemigo. Porque tenemos todo lo necesario para que así sea. Otro punto, el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia es un lugar donde sobreabunda el gozo. Amén. No voy a ser como algunos predicadores que dicen, ríase o le cuento un chiste porque no me va a salir, ni tampoco estoy para eso. Porque hay una cuestión de que yo le puedo contar un chiste y sí, se va a reír y todo, pero acá dice gozo en el Espíritu. Y cuando hay gozo en el Espíritu, hermanos, o sea, nada te tiende abajo. El gozo en el Espíritu lo vivís aún en momentos donde quizás la cosa no está tan bien. Hoy charlábamos con los muchachos por esta canción de Fiesta en el Desierto, ¿sí? Vieron que es una canción de mucho gozo y alegría. Y es una canción que fue escrita por el Ministerio de Montesanto para Argentina. Está dedicada a Argentina, viendo la crisis de Argentina y viendo todo lo que nos toca pasar y atravesar siendo hijos y el país en sí. Y es como, por eso dice, aunque la higuera no florezca, aunque, bueno, estemos en el desierto, todo, pero que la iglesia pueda hacer fiesta en el desierto gozándose en su Señor, porque nuestro Señor es el que sostiene nuestras vidas, es el que nos ayuda a caminar en medio de esto y podemos hacer fiesta aún en medio de un desierto. Amén. Otro punto, Dios desea que los que todavía no le conocen puedan tener una relación con Él, sabiendo que el énfasis principal es el amor y no solo el servicio. Nosotros tenemos que predicar, sí, que servimos al Señor, porque creo que todos lo entendemos, pero nuestra relación con el Señor no pasa por el servicio. Nuestra relación tiene que pasar por el vínculo padre e hijo. Fíjense, el hijo pródigo, cuando volvió a la casa, se le devolvió todo lo que él mismo había dejado y había renunciado. Y el padre le devolvió identidad, el anillo, las vestiduras, todo, calzado, fiesta para el hijo. Y el otro vino y se quejó, el hijo mayor. Y le dijo, se farreó todo lo que vos le habías dado y a mí nunca me has dado un cabrito. Y el padre, ¿qué le dice? Pero hijo, sí, todo es tuyo. Pero es que el hijo estaba teniendo una mentalidad de siervo y no se daba cuenta que él era hijo, que era dueño de todo. Él estaba
esforzándose para que su papá de alguna manera reconozca, recompense su esfuerzo con un cabrito para hacer una fiesta con sus amigos. Y el padre le dice, pero hijo, no necesitas hacer eso. Sos hijo, agarra un cabrito y anda y festeja con tus amigos. Pero a veces nuestra relación con Dios pasa por ahí. Pasa por el ser más siervos que hijos. Y si bien vamos a servir, que nuestra prioridad sea nuestro vínculo de padre e hijo. Amén. Otro, el cuerpo de Cristo está siendo edificado y equipado para convertirse en la esposa gloriosa y victoriosa, sin importar la condición en la que parezca estar en la tierra ahora mismo. Cristo viene y viene por una novia, la cual Él mismo está preparando. Nosotros somos parte de esa preparación. Otro, la iglesia tiene que crear un impacto y despertar global. Vos y yo somos llamados a mucho más que estas 4 paredes. A mucho, mucho más. Yo he orado al Señor, le digo, Señor, Él me dijo a mí, Ricky, puerta que te abra, puerta que te metes. Y el Señor está abriendo puertas. Y son puertas donde voy como nueva vida, hermanos. Porque yo llevo y porto lo que Dios nos da acá. Yo no voy como Ricky. Yo voy como nueva vida. Y seguramente el Señor pueda levantar a cualquiera de ustedes también con una comisión para ir a bendecir a otros. ¿Y qué vas a dar? Vas a dar de lo que el Señor te da acá. De lo que Él pone en este cuerpo, en esta familia. Entonces, que nuestro impacto sea mucho más allá que nuestras 4 paredes. Tiene que empezar fuera de nuestras 4 paredes, en el barrio, en la ciudad, en el oeste y más allá. Eso es tener una visión incluso apostólica. ¿Sí? Y la última, generaciones sucesivas deben ser equipadas para llevar y demostrar la revelación del reino. Y esto nos habla de los que nos siguen a nosotros. ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros preadolescentes, nuestros niños? Porque ellos son los que continúan con la obra. Y no solamente, ellos no tienen que esperar a que nosotros ya no estemos. Ellos tienen que trabajar en conjunto con nosotros. Trabajar en conjunto. Qué hermoso va a ser cuando veamos a la par a nuestros hijos haciendo lo mismo que nosotros. Algunos ya tienen edad para estar haciendo eso con sus padres y los padres con los hijos. Otros están creciendo y van a hacer eso también. Pero hay algo muy importante, mis hermanos, y que siempre lo hemos dicho. Gracias al Señor, y eso tenemos que trabajar bastante, que nuestros hijos no peleen con los gigantes que nosotros tenemos que vencer. O sea, yo tengo que vencer gigantes para que esos gigantes no tengan que pelear a mi hija con ellos. Como lo hizo David con Salomón. Entonces yo tengo que ganar batallas hoy para dejarle a mi hija un camino más allanado y no tenga que pelear con los gigantes que yo no pude vencer. Dejarle el camino allanado a tus generaciones y acompañarlo y dejarle como David a Salomón todo listo para que construya el templo o para que avance en el ministerio que el Señor le da. Todas estas palabras me suenan muy a todo lo que veo en el libro de los Hechos. Y hay un par de pasajes que quiero hablar ahora, sí. Tiene tiempo, ¿no?
Hechos 2, 41 al 47 dice así: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades, posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y el otro pasaje del libro de Hechos 4, 32 al 35 dice: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. De aquí yo quiero tomar algunas cositas que van a hacernos también entender qué es una iglesia apostólica. Primero, la doctrina. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Fieles. En algunas versiones dice perseveraban. Pero cuán importante es, mi hermano, que nosotros tengamos conocimiento de las enseñanzas apostólicas. Obviamente que las vamos a encontrar aquí. Yo hago entre los apóstoles de aquel entonces y los que aparecen después, hago una diferencia, porque los 12 son únicos e irreemplazables. Y son los que dejaron la revelación del Señor. Todos los demás que vienen después, que son los apóstoles del Espíritu, toman de lo que ya está escrito y nos traen la revelación. Y eso es para que podamos entender y no desviarnos de lo que ya está escrito. Porque si yo admito que alguien puede traer revelación nueva, estoy abriendo una puerta muy grande y peligrosa. ¿Sí? Por eso entiendo que todos los que son maestros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas en estos tiempos tienen que hablar sujetos a la palabra. No van a traer revelación nueva, van a traer revelación de lo que ya está escrito. Por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra, estar sujetos a la palabra. Porque el Espíritu de Dios, en lo que revele, no se va a oponer, porque es el mismo Espíritu que escribió y inspiró la Escritura. Entonces, tener conocimiento y ser fieles y perseverantes en las doctrinas de los apóstoles que están en la palabra, las enseñanzas. Ellos trajeron revelación y doctrina de cosas que hasta ese momento no se conocían. Y si tenemos que hablar de las doctrinas apostólicas en la palabra, tenemos para rato. Pero ellos, en algo, la palabra nos enseña que junto con los apóstoles y profetas establecen un fundamento. Y es el fundamento de la persona del Señor y de las enseñanzas que la iglesia necesita para sobre ese fundamento ser edificada. Si yo no tengo conocimiento de esas enseñanzas, lo que se edifique sobre eso va a estar medio que se puede caer. Muchas iglesias fracasan. ¿Saben por qué? Porque no tienen conocimiento del fundamento.
fundamento. Si mi fundamento es débil, tanto en mi vida como en la iglesia, todo lo que yo quiera edificar sobre eso se va a caer. En algún momento el peso va a romper el fundamento. Pero si mi fundamento, mi conocimiento de la palabra, de las enseñanzas, de la doctrina apostólica del Señor Jesús es fuerte, es firme, profundo, entonces todo lo que edifique para arriba va a soportar. Por eso, hermanos, la iglesia que queramos levantar y construir tiene que tener fundamento fuerte. Fuerte. Amén. Segunda cosa, unidad. Unidad. Mire, veo algunas partes que dicen, por ejemplo, mutuo compañerismo. Dice, todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Si hay algo que se genera cuando la iglesia es verdaderamente apostólica, es unidad. Unidad, familia, cuerpo, unidad. Todas las figuras de la iglesia, de los diseños que el Señor nos enseña a través de las figuras de la iglesia, todas hablan de unidad. Un ejército tiene unidad, un cuerpo tiene unidad, un edificio tiene unidad, un rebaño tiene unidad, una familia tiene unidad, y todos los diseños de la iglesia nos hablan de unidad. Y mire cómo se muestran acá: mutuo compañerismo. Les gustaba estar juntos, se mantenían unidos, se reunían todos los días en el templo. Y a veces nosotros, bueno, mejor no me meto ahí. Todos los días, ¿sí? Unidad. Una iglesia apostólica manifiesta unidad. Otra cosa, comunidad. O sea, la vida en comunidad. Unidad es una cosa, la base para la comunidad. Porque vivir en comunidad, dice que, por ejemplo, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido los llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. No había necesidades, no había necesitados. Todos entendían que si mi hermano está pasando por una situación, algo tengo que hacer para ayudarlo. Había comunidad, vida de comunidad. Se preocupaban los unos por los otros. Entonces, eso también es una marca de una iglesia apostólica. Otro, liturgia o las reuniones. Se reunían, ¿no? Permanecían, dice, en el partimiento del pan y las oraciones. Muchos hablan de este pasaje como tomar la cena juntos, o ese momento de compartir de la cena del Señor. Y en eso también mostramos algo que tiene que ver con la iglesia apostólica, que es entendimiento de la cena del Señor. Si usted hace ya 6 meses que no viene a la cena del Señor, usted no está entendiendo algo. No está entendiendo algo. Y algo que me preocupa. Porque la cena es un momento sumamente de adoración, de unidad, de comunión. Es un momento de mover del Espíritu.
Es un momento de hacer memoria de lo que hizo el Señor, no por mí solamente, sino a favor de todos los que nos reunimos alrededor de esa mesa. Por eso, próximo viernes, no el otro, 6 creo que cae, Cena del Señor juntos. Pero no minimice esto. No diga, bueno, voy el otro. No, porque no va a haber otro. Usted no sabe si va a haber otro. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Otras iglesias lo hacen 2 veces por mes. Hay otras iglesias que lo hacen 2 veces por año. Y hay iglesias que lo hacen 1 vez por año y es el evento. Así que imagínate que si faltas a esa única por año, tienes que esperar hasta el otro año para un momento que es único, hermanos. El Señor dejó instituido 2 cosas solamente en la palabra: el bautismo y la cena del Señor. Si vos esas 2 cosas no las entendés, estás en problemas. Algo está pasando, algo no estás entendiendo, porque necesitamos pasar por esas 2 cosas que son parte de mi ser cristiano. ¿Sí? El partimiento del pan y las oraciones. Los miércoles oramos, En las casas Betania también oramos. Así que, y ahora estamos teniendo una campaña de oración y ayuno. Todos los días se reunían en el templo. No le voy a decir que venga todos los días, así que no se preocupe. Pero hágale esfuercito de venir a las reuniones. No se quede con la del domingo solamente. Haga el esfuerzo de venir los miércoles o de venir a las casas Betania, que tampoco son todas las semanas. Porque ese momento de comunión con la iglesia y de la iglesia con el Espíritu son invaluables. Hermanos, ¿cuántos de ustedes no lloraron en la pandemia por reunirse? Yo lo hice. Me acuerdo haber estado mirando la reunión por televisión, y eso que la reunión la preparábamos. Yo veía la alabanza no sé cuántas veces, porque Guille me mandaba los videos, los audios, todos los editaba. La prédica a veces la hacía yo, así que predicaba yo, la editaba yo, así que me la sabía de memoria. Igual participaba mirando, ¿no?, junto con mi familia, y aún en el momento de la alabanza y la adoración me quebraba y lloraba. Porque no hay como estar en familia y presencial. Y los que están ahí en casa, vénganse acá. Porque no es lo mismo mirarlo desde casa, aunque está bueno, mírenlo, si por alguna razón no pueden venir. Pero acá, lo que pasa acá, a veces queda acá. ¿Sí? No es lo mismo. Por eso, hermanos, y yo doy gracias que hoy están los que nos siguen todos los domingos porque no pueden venir todos los domingos, pero Seba y Nancy que están con nosotros acá, hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Otra de las cosas, dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos. Acá no está hablando de la cena, sino que comían juntos. Así que invítense a comer. Invítense, abran sus casas. Un buen asado. O bueno, en estos tiempos no estamos tan... Pero algo, inviten a comer algo, ¿sí? Comida vegana. No, a mí no me inviten eso. Hermanos, invítense, abran sus casas, establezcan vínculos de hermandad. Y si están reunidos en casa, tómense un tiempo para charlar del Señor y orar juntos. Es tan bueno eso, tan lindo y tan bueno. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras
alababan a Dios, ¿sí? Alababan. Nunca dejemos de alabar a nuestro Señor. Aprovechemos los tiempos de alabanza, de exaltar, de bendecir. Son únicos esos momentos. Y después dice, y brindaban ayuda a todo el pueblo. Es decir, la gente que no eran cristianos los veían y ellos les brindaban ayuda. No solamente les predicaban, sino que también les brindaban algún tipo de ayuda. No sé, no solamente es la ayuda de que les lleve una bolsa de comida a alguien, sino que hay muchas formas de ayudar. He sabido de iglesias donde van y limpian la cuadra, limpian la plaza, o le van y le limpian la casa a una viejita que no puede ya porque está muy viejita, y tantas formas que el Señor puede usar para que mostremos amor y de esa manera también llegar a las personas. Ya voy terminando, Manifestaciones del poder de Dios también se ven allí. Al ver, dice, las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Pero o sea, ese temor de sorpresa, de respeto, de wow, ¿qué está pasando? Porque no es normal que muchas veces un ser humano normal ore y que se sane una persona, ocurran milagros, se levante un muerto. Todas esas cosas eran parte de la iglesia del primer siglo. Por alguna razón se fue apagando, pero no es la voluntad del Señor. Y no es que cesó, no es que cesó. Porque el mismo Dios que tenían ellos es el mismo Dios que tenemos nosotros. Entonces, si el Espíritu está en tu vida, hay poder en tu vida. Por eso, orá constantemente, Señor, llename de tu presencia, llename de tu Espíritu. ¿Para qué? Para que yo pueda mostrar y predicar e ir con el poder del Espíritu y cosas pasen. Cosas pasen. Dios quiere que podamos hacer eso. Vamos a comenzar a ir al oeste, ¿sí? Ya le vamos a avisar, pero dentro de muy poquito, quizás incluso, no sé si el fin de semana que viene. Pero vamos a ir al oeste y vamos a ir a predicar, pero no quiero que vayamos a predicar para tratar de convencer a la gente, como yo les decía recién, sino ir con el poder del Espíritu. Como hemos ido en otros momentos que han venido los ministerios, ir con palabra de Dios, ir con quizás nombres, vestimentas y todo lo que el Señor nos muestre para ir a hablar a la gente. Porque hay muchos que necesitan escuchar el nombre de Jesús. Dice, al ver las muchas maravillas, ¿no? Maravillas y señales. Y aquí dice, de los apóstoles. Hermanos, hay gente que me ha dicho, teólogos, que solamente eran los apóstoles los que hacían señales. Arrancamos por Esteban, que no era un apóstol, ¿sí? Y después, en el libro de los Hechos, vemos a la iglesia moverse, dice, con el poder y la mano de Dios sobre ellos, generando milagros, señales y cosas poderosas. Por algo a los cristianos se les decía que ellos habían llegado a trastornar el mundo en toda forma. Es la iglesia, porque a la iglesia se le dieron los dones espirituales, a la iglesia se le dio autoridad, a la iglesia se le dio poder, a la iglesia se le ha dado todo lo necesario para que vaya. De eso se trata. Porque si no, bueno, solamente los líderes que vayan. No, la iglesia. La iglesia. Dice también, y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. ¿Cuál es el testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús? Pablo habla del poder de la resurrección. Porque ese poder de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está en nosotros y el mismo poder que puede fluir en nosotros y a través de nosotros.
Entonces, si ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos fue poder sobrenatural, porque créame, como siempre digo, que había muchos intereses en que Jesús siguiera en la tumba, ese poder que lo levantó contra todo aquello que se oponía, es ese mismo poder que está en tu vida. Y ese mismo poder que está en tu vida te puede ayudar a vencer cualquier cosa, hermano. Si confías en el poder de Dios, ese poder de Dios te ayuda a vencer y a vencer cualquier cosa. Amén. Y por último, le voy a pedir a los chicos que vayan pasando. Es la primera vez que digo por último. Resultado. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Me gusta mucho esto, porque cuando es una iglesia así, cuando lleguemos a ser una iglesia así, el Señor mismo, hermano, va a traernos más y más gente. ¿Por qué? Porque Él va a decir, ellos los van a tratar bien, ellos les van a dar libertad, ellos los van a llevar a restauración, a sanidad, ellos van a hacer una obra poderosa. Yo les llevo a la gente y yo sé que ellos lo van a hacer. Por eso quiero que entiendas que Dios ya te involucró en una tarea apostólica. Dios ya te involucró en una tarea apostólica. Solamente tenés que creerlo y tomarlo. Algunos dirán, bueno, pastor, pero yo hace poquito que vengo. Está bien, pero no por eso estás exento. Porque Dios ya te ha dado lo necesario para que comiences a fluir de manera apostólica, como lo hemos visto en todo lo que vimos hoy. Dios ya te dio la autoridad y ya te dio el poder. Si el Espíritu está en tu vida, si has creído en el Señor Jesús, ya tenés autoridad y poder. Solamente tenés que hacerte cargo de lo que el Señor te da. Él ya lo puso en tus manos, pero necesita que lo comiences a usar, que comiences a creerlo, que comiences a caminar en eso. Y el Señor te va a ir guiando, el Señor va a ir abriendo camino, puertas, te va a ir poniendo personas delante, situaciones delante, y vas a ver cómo Él, a través tuyo, va a hacer la obra. Él se va a glorificar a través tuyo. Pastor, pero no puedo. Es que no se trata de que puedas o no puedas. Ninguno de nosotros puede. Vos no podés. Ninguno de nosotros puede. Porque si pudiéramos, ¿para qué nos iba a dar el Señor el Espíritu Santo? Pero como no podés, y si admitís que no podés, estás en la mejor posición para que puedas involucrarte en el Señor. Porque al decir no puedo, está diciendo mis fuerzas no pueden, pero su fuerza sí. Él sí puede, a través mío. Él me va a usar para traer libertad, sanidad, restauración, salvación. Y qué bueno es, hermanos, cuando vemos el poder de Dios obrando, el evangelio haciéndose carne en la vida de las personas, la cultura de reino estableciéndose en las familias. Qué bueno es cuando una familia se restaura, cambia, vuelve a un diseño que es el diseño de Dios. Qué bueno es cuando un hermano ora por una persona y capaz que esa persona tenía una enfermedad que arrastraba hace tiempo y ora y se sana. Y quizás no tenía una enfermedad física y tenía una enfermedad del corazón y se sana. Porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros.
La iglesia apostólica es la que entiende que ha sido enviada. Enviada, no la que solamente se reúne. Es la que entiende que ha sido enviada. Pero no con las manos vacías. Ha sido enviada con poder y autoridad de lo alto. Amén. Póngase de pie. Gracias, papá. Gracias por este tiempo en tu presencia y de tu palabra. Señor, somos tu iglesia. Y entendemos nuestra misión. Entendemos que ser una iglesia apostólica, una iglesia enviada, es saber que nos has confiado una misión y que nos has hecho partícipes y colaboradores con vos de alcanzar al mundo, de alcanzar a los perdidos, de alcanzar a los que te necesitan. Señor, qué grande que es esa palabra, colaboradores. Vos nos invitás a trabajar con vos y queremos hacerlo. Queremos ir, queremos establecer cultura del reino, queremos ir llevando las buenas nuevas de salvación, queremos ver vidas transformadas, libres, queremos ver gente que pasa de muerte a vida, queremos ver familias sanas, queremos ver hombres y mujeres con propósito. Y por eso, Señor, te decimos, acá estamos. Acá estamos. Vos no necesitas mucho, Señor. Solo necesitas nuestra disposición. El que creamos simplemente. Llénanos de la presencia de tu Espíritu. Revélanos la autoridad del nombre de Jesús. Y llenanos del poder del Espíritu. Revelanos la autoridad del nombre de Jesús para que en su nombre avancemos, para que en su nombre vayamos, pero también para que al ser llenos de tu Espíritu tengamos poder en ti y veamos señales, milagros, prodigios, porque creemos que tú eres un Dios poderoso. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos. Tómese un momento ahí, comience a orar. Dígale, Señor, yo quiero eso, quiero ser parte de una iglesia apostólica. Llévame a entenderlo, llévame a vivirlo. Yo quiero colaborar contigo, Señor.